Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal Sin un Buen Nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Destino Final, Lazos de Sangre, Final Destination Bloodline, la más reciente entrega de la franquicia de Destino Final. Hay muchas cosas interesantes de las cuales hablar en esta película, pero como siempre, antes de hablar de todo esto, primero vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. Show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Watch out! Only by embracing death will it pass you by. Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Ok, Destino Final, como ya lo dije, es una franquicia muy interesante, porque a pesar de que no ha sido una franquicia que ha determinado el cómo se manejan ciertas cosas de terror, ciertas cosas en el thriller, es una franquicia que nunca se ha intentado tomar tan en serio a sí misma. Es como de manera interesante, divertida, creativa, ver las diferentes maneras en las que una persona puede morir y cosas así. Entonces, Destino Final siempre ha sido una franquicia muy curiosa en ese sentido, traumando a gente del camino, entre algunas cosas que pueden pasar en realidad, otras que no pueden pasar en realidad. Al mismo tiempo, la franquicia normalmente tenía esto de, una vez pasada la escena inicial, la escena impactante, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo sabe, pues la verdad es que una vez pasado eso, ya la película como que perdía varias cosas, a pesar de que seguía siendo hasta cierto punto entretenida, pero simplemente eso, pequeño recorrido de la franquicia. En el 2000 nos encontramos con la primera película, Final Destination, la cual está dirigida por James Wong, película que se volvería un poco icónica y que es como ya lo dije, el inicio de a través de todo esto y que es bastante interesante. Si le intentan ver hoy en día, no solamente se pueden ver algunos errores que se tenía desde ese entonces, no es que sean errores adquiridos, pero también es algo bastante curioso porque Destino Final, por lo menos en esta película, consigue el suficiente éxito como para convertirse en una franquicia, y esto lo descubrimos 3 años después con Destino Final 2, dirigida por David R. Ellis. En este caso, traumando a toda una generación en la escena de los troncos. Después, otra vez 3 años después, en 2006, se estrenaría Destino Final 3. Ahora volvería James Wong, y en este caso a mí me tocó esta película verla, tal vez no en el cine, pero sí verla en televisión, de esto me acuerdo, y quedar un poco traumado de la escena inicial, que es la escena de la montaña rusa. Y tampoco ayuda que en unas semanas después tuve que ir a Six Flags, entonces digamos como que el temor y el trauma seguía ahí vivo bastante, y hasta el momento de vez en cuando sigo acordándome de cosas que ocurrieron en Destino Final 3. Después, en 2009 tendríamos Destino Final 4, en este caso volvería a dirigir David R. Ellis, y en inglés llegaría con el título de The Final Destination, en este caso intentando borrar un poco el que ya es una franquicia. Destino Final 4 y Destino Final 5 son películas que no llegaron a conectar mucho con el público, a pesar de que siempre han sido películas como que de nicho, películas de gente muy específica que le gusta este tipo de cine y que le gusta este tipo de películas en donde se le pueden pasar algunas cosas que a otras franquicias no se les daría un pase tan fácil, pero con Destino Final como que todo esto de que, por ejemplo, los cuerpos humanos parezcan más de plastilina o bolsas de sangre que simplemente le pinchas tantito y explota por completo y tienes un baño de sangre y todo esto. Como ya lo dije, es una franquicia que principalmente intenta y ha intentado como que encontrar maneras divertidas del cual retratar la muerte en pantalla. Y finalmente en 2011 tendríamos la última iteración de la franquicia con Destino Final 5, dirigida por Steve Quayle. La franquicia ha tenido sus altos, sus bajos, es más que nada, desde la primera película ha sido más que nada una película más de nicho, una película más de gente muy específica que le gusta de cine, por lo tanto parecía que todo iba a tener acá, hasta que llegamos con Destino Final Bloodlines. ¿Quiénes son las personas detrás de esta película? Por un lado tenemos a la escritura a Lori Evans Taylor. ¿Quién es esta persona? Solamente había escrito otras 2 películas que antes de Destino Final, la cual son No Entres y Cellar Doors, si mal no me acuerdo. Entonces, la verdad es que no conozco ninguna de estas 2 películas, por lo tanto no puedo hablar de qué bueno o mal trabajo hace como escritor en esta película, pero de quien sí puedo hablar un poco más es del otro escritor, de Guy Busick. ¿Por qué? Porque es el escritor de la película de Ready or Not, aquí llegó con el título de Boda Sangrienta. También es el escritor de las recuelas de Scream 5 y 6. Y también es el escritor de la película de Abigail. En este caso Abigail no la he visto, pero sí he visto lo que ha hecho con las pelis de Scream y sí he visto lo que hizo con Ready or Not. Lo cual es bastante curioso porque son películas en general que juegan un poco con la expectativa de lo que esperas del género en sí, en el caso de Ready or Not. De lo que esperas un poco en una peli de suspenso, por lo tanto lo juega y termina siendo un suspenso
mucho más relajado y una película muy entretenida de ver de principio a fin, e inclusive con otras visualizaciones. Y en el caso, por ejemplo, de las pelis de Scream, es casi un caso parecido. Tenemos películas que juegan no solamente con lo que se piensa del género, sino también lo que piensas dentro de la misma franquicia. En este caso se nota mucho que tanto en Destino Final como en Scream hay una persona detrás de la cámara que es fan de las películas, por lo tanto sabe cómo utilizar los clichés, sabe cómo tratar las franquicias con respeto y sabe cómo entrar no solamente como un fan, sino como una persona que quiere hacer algo bueno con esto mismo. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de la sexta entrada de una franquicia. Esto no significa que necesites ver las otras 5 para entender lo que pasa acá. De hecho, por el contrario, puedes simplemente o nada haber visto la primera, o ni siquiera haber visto ninguna, o saber más o menos de qué se trata por encima Destino Final. De hecho, en ninguna película necesitas ver la película anterior, más allá de algunos guiños, más allá de algunos... De hecho, esto también hace Destino Final Bloodlines, en donde en algún punto pensé que de cierta manera iban a entrelazar, iban a unir todas las películas en una simple narrativa, y al final no lo hace el Destino Final, sino que lo deja más como guiños de si eres fan y los viste y los captaste, chido por ti, pero si no los visto, si no lo captaste y solo te pareció algo curioso, pues la verdad es que tampoco te pierdes de mucho, porque la misma narrativa te va llevando por todo lo que necesitas saber de principio a fin. Y en ese caso es una película muy interesante, es una película que como ya lo dije, juega con las expectativas de los espectadores, no solamente de los fanáticos, sino también de las personas que no han visto ninguna película de Destino Final, en donde ya sabemos un poco los clichés que manejan Hollywood a la hora de terror, a la hora de suspenso, a la hora de tener masacres en pantalla, en donde juega mucho con esto de cuando hacemos estos encuadres que parece que van a atropellar a alguien y al final no lo terminan haciendo, lo que piensas que va a pasar para que en la siguiente escena te hagan este giro de manera curiosa. Y es bastante bueno todo lo que logra hacer la película de principio a fin. Porque ¿de qué nos va a tratar Destino Final Bloodlines? Básicamente nos va a tratar de que hace muchos años ocurrió lo que siempre pasa en las películas de Destino Final, que de repente una persona tiene una premonición en donde van a morir todas las personas involucradas en un escenario en específico. En este caso es un restaurante en las alturas, en el cielo, y es esta persona la que tiene la premonición la que evita que todas estas personas mueran. Por lo tanto, hace que todas estas personas obviamente sobrevivan, hace que todas estas personas empiecen a tener familia, y es aquí cuando la muerte, la causante de toda la franquicia de Destino Final, empieza a recolectar a cada uno de ellos, inclusive con las familias, hasta llegar al punto de nuestros protagonistas. Es la primera vez en la franquicia de Destino Final en la que se trata de una familia como punto central. Por lo tanto, a pesar de que sí existe esto de intentas explicar lo que es la trama de estas personas no te creen de ninguna manera, porque obviamente vas a sonar un poco como loco. Esto ya es serio de la franquicia. Tiene momentos de humor negro que son bastante divertidos, en donde a veces te vas a reír del cómo, por ejemplo, un cuerpo explota o de lo ridículo que suena esto. Y es que esto es, ya lo dije, como lo que hace con Scream el mismo escritor, como lo que hace en Boda Sangrienta, juega mucho con las expectativas de la gente, porque al final, hombre, la escena inicial tal vez puede tardar mucho en empezar el baño de sangre que todos queremos, pero al mismo tiempo hubo un momento en donde a mí se me olvidó que era una película de Destino Final. Por lo tanto, estaba centrado en qué es lo que nos estaba contando esta película, cosa que rara vez ocurre en la franquicia de Destino Final. Por lo tanto, esta es la película que mejor le ha ido en cuanto a calificación de crítica, y siento que inclusive con el público en general va a ser una película que les va a gustar mucho. Siento que en el público general va a ser la entrada más fácil a la franquicia. Tristemente no creo que esto sea una entrada hacia, o sea, en verla en retrospectiva de me gustó mucho Bloodline, vamos a ver qué hicieron con las otras 5, porque realmente las otras 5, a pesar de que no llevan tanto tiempo de que se estrenaron, la primera película es del 2000, llevan 25 años de la primera película, a pesar de que no lleva tanto tiempo, sí es una película que ya se siente vieja, es una película que ya se siente pesada, y en general nunca ha sido una buena película, en el sentido de que son malillas, pero son malas / disfrutables. O sea, puedes disfrutar viendo lo malo, lo absurdo, lo ridículo que son, pero pueden entender de que no es la franquicia más fácil de entrar para todo el mundo. De hecho, a mí me costó mucho terminar de ver la primera película, y por eso digo de que tal vez no es una franquicia, Bloodlines, a pesar de que puede ser una entrada hacia la franquicia, va a ser una entrada hacia las futuras entregas que hagan de Destino Final, si sigan por este mismo camino, más de hacer que las películas anteriores tengan una revalorización por parte de un público general. Y en general es eso, la película también tiene, no quiero hacer muchos spoilers, porque al final lo que vienes aquí es a ver muertes, a tener un buen suspenso, a ver cómo las cosas se van preparando aparentemente por accidente para que eventualmente ocurra esta masacre, estos accidentes que terminan siendo mortales en más de una ocasión. Es verdad de que el tráiler nos revela ya 2 de estas muertes aparentemente, porque una que otra tiene su girito
en eso, pero en general el suspenso que te maneja a través de lo que van a ser las muertes es algo muy curioso. Hombre, ya lo dije, es muy divertida. Es que a mí me llegó a sorprender de que es muy divertida. Es una película muy divertida. Tiene un humor muy negro, que cuando te das cuenta te estás riendo de cosas que normalmente no te reirías, pero que la franquicia te lo maneja de tal manera, en general esta película te lo maneja de tal manera en la que termina siendo un punto bastante alivianado dentro de toda esta tensión que te está generando, dentro de todo este suspenso que te está generando. Por lo tanto, la película, en mi consideración, logra algo bastante bueno. También hay algo curioso. La película tiene un pequeño homenaje hacia una persona que está involucrada en la gran mayoría de las películas de esta franquicia. Estamos hablando de Tony Todd, quien esta también fue su última interpretación antes de fallecer el año pasado. Por lo tanto, no solamente es un buen homenaje hacia lo que han sido los 25 años de Destino Final, sino que también es un bonito homenaje, porque al final él tiene una frase en la película, tiene un pequeño monólogo en la película que termina siendo algo bastante bonito, no solamente para despedir a esta persona y este personaje, sino en general un poco para como que estas rupturas no tan a propósitos en algunas veces de la cuarta pared, hombre, termina siendo algo bastante bonito. No hay escena postcréditos, por lo tanto una vez que termina la película te puedes ir, no te pierdes de nada. Los créditos animados son bastante interesantes por si quieres hacer pequeñas conexiones de las cosas que han ocurrido antes, pero en general es eso. Si te gusta Destino Final, vas a disfrutar esta película como un enano. Si nunca te ha gustado Destino Final, puede que esta película tenga los elementos suficientes como para que te guste la película, tal vez no la franquicia, repito eso, pero sí la película en general. Cuando le dije con un lugar en silencio, con A Quiet Place, de que terminas de ver la película y sales de la sala de cine y de repente empiezas a escuchar todos los sonidos fuertes, altos, graves, bajos y todo esto, en este sentido con Destino Final pasa exactamente lo mismo. Terminas de ver las películas y de repente estás viendo así como qué cosas pueden ocurrir en un accidente y de repente te das cuenta de que estás atrapado en una trampa mortal, pero eso es otra cosa. En general, nuevos traumas utilizando la vieja fórmula que ha funcionado durante varios años. Entonces, principalmente es eso, como ya le dije, si te gusta la franquicia, te va a gustar esta película. Si nunca has visto la franquicia, puede que te guste esta película. Si te gustan cosas como Freaky, como Ready or Not y este tipo de películas que no son tanto de suspenso, sino son un suspenso más relajado, como Drop, por ejemplo, que lo vimos hace no mucho. Pero sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, en el like, suscríbanse para estar a tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.